Buenas tardes, este webinar del día de hoy, donde voy a tomar como tema conversar sobre la clasificación de tumores de hipófisis basada principalmente en la nueva guía de la Organización Mundial de la Salud publicada en el año 2022. Soy el doctor Daniel Santiago, soy médico internista y actualmente curso el segundo año en el programa de especialización de endocrinología y metabolismo del Centro Médico Docente La Trinidad. Hablar sobre la es importante determinar la terminología la cual vamos a comenzar a emplear. Ok, recordar que antes hablábamos de adenoma hipofisario y esto se hacía referencia principalmente a las características benignas que presentaba el tumor. Sin embargo, actualmente sabemos que los adenomas hipofisarios no tienen un comportamiento netamente benigno, sino que estos pueden ser invasivos y agresivos dependiendo el tipo de tumor hipofisario el cual el paciente presente. Por lo tanto, la clasificación de tumores de hipófisis y la nueva guía determina usar el término tumor neuroendocrino pituitario o también denominado PICNET para nosotros poder establecer el término de benignidad a los pacientes que presentan tumores hipofisarios benignos, o en este caso tumores neuroendocrinos pituitarios. Vamos a tener en cuenta que estos son provenientes de células secretoras de la adenohipófisis y que van a ser netamente neuroendocrinos. Por lo tanto, la palabra adenoma totalmente escrita en vista de que no todos los tumores van a tener esa característica de benignidad en un 100%. Ajá. Dentro de esta terminología, recordando que las neoplasias invasivas van a infiltrar estructuras circundantes y esto tiene que ver a lo que antes se conocía como carcinomas hipofisarios. Sin embargo, actualmente tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los PICNET no tienen estas características morfológicas o moleculares que puedan carcinoma metastásico está mal empleado y por lo que nosotros vamos a sustituir la palabra carcinoma hipofisario por un PICNET metastásico en el contexto de aquellos PICNET que tengan características invasivas y agresivas. Entonces, cuando hablamos de categorización diagnóstica, tenemos que tener en cuenta las diferentes células de la hipófisis, como son las somatotrofas, lactotrofas, mamosomatotrofas o tirotrofas, constituyen linaje PIT1. Las trofas corresponden al linaje TPIC y las gonadotrofas corresponden al linaje del factor esteroidogénico 1. Cuando nosotros hablamos de las categorías diagnósticas, tenemos que tener en cuenta que los tumores provenientes de células lactotrofas o denominados tumores lactotrofos, corticotrofos o somatotrofos, pueden tener características histológicas diferentes y estos se dividen en densamente granulares y escasamente granulares. Los densamente granulares tienen una y son los que en este caso constituyen síndromes de hipersecreción. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan tumores hipofisarios con una característica escasamente granular son tumores que en su mayoría son mucho más agresivos en vista del tiempo de instauración y de duración y que normalmente se asocia a sintomatología hormonal, un menos florida y presentan alteraciones principalmente compresivas nivel del quiasma óptico y defectos visuales, así como se vea. Fíjense que estos PICNES también pueden venir o pueden derivarse de células precursoras. Estas se conocen como tumores de células madres acidófilas, tumores del linaje PIT1 de células inmaduros y que en su mayoría son tumores plurihormonales. Estos tumores no van a mostrar diferenciación celular en cuanto a morfología, inmunología y función y actualmente no se le conoce como o anteriormente denominaba que eran tumores indiferenciados o poco diferenciados, sino actualmente se le da el término de tumores del linaje PIT1 inmaduros. Entonces, cuando nosotros tenemos que emplear la nueva clasificación de tumores de hipófisis, tenemos que tener en cuenta que todos deben de clasificarse según el linaje, según el tipo de célula, según la producción de hormonas y según la de los. Entonces, cuando
vamos a aplicar los factores de transcripción para el estudio de tumores hipofisiarios, tenemos que tener en cuenta que los principales factores de transcripción que vamos a aplicar son el PIT1, el TPIP y el factor esteroidogénico 1, cada uno para evaluar, en este caso, las líneas celulares ampliamente descritas, como en el caso de tirotrofas, somatotrofas y lectotrofas para PIT1, corticotrofas para TPIT y gonadotrofas para el factor esteroidogénico. Posteriormente se le aplican factores de secundarios, son el factor GATA3 y los receptores estrogénicos alfa, y se completa con inmunistoquímica hormonal aplicando ACTH, GH, prolactina, TSH, FSH y LH. Ahora, ¿cuáles son los correlatos patológicos para nosotros poder describir acromegalia? Recordemos que muchos tumores hipofisarios pueden, en este caso, manifestarse como síndrome de secreciones asociados a acromegalia. Normalmente granulares que van a estar caracterizados por células acidófilas densamente granuladas. Estos tumores prácticamente son hormonalmente activos y que se encuentran positivos para PIT1, GH y subunidad alfa común hipofisaria. Además, cuando nosotros le realizamos tinciones con queratina, estos producen una positividad en un tipo de patrón perinuclear. Los tumores escasamente granulados, que son contra los densamente granulados, son constituidos principalmente por células cromófogas. Estas células cromófogas son negativas, ¿ok? Y positivas focalmente para GH y forman lo que se conoce como glóbulo citoplasmático, como esta estructura que tenemos acá. Y esto va a ser positivo principalmente a la tinción con hematoxilina y eosina. Además, cuando aplicamos esta tinción con citoqueratinas como el CAN5, CK18 y la AE3, vamos a poder ver un focal para PIT1. Además, estos tumores son negativos para la subunidad alfa común hipoficiaria y otros factores de transcripción, y hay una característica importante que es el cuerpo fibroso, que da un sello característico indistinguible para este tipo de tumores. Ahora, hay otros tumores no somatotrofos que pueden generar o pueden producir acromegalia. Estos son los mamosomatotrofos, que son positivos para los receptores estrogénicos y que además positivo para prolactina, y tumores plurihormonales maduros del linaje PIT1 que van a ser positivos para GATA3 y TSH. Y esto puede conllevar a síndromes de hipersecreción concomitantes como la hiperprolactinemia y el hipertiroidismo. Otros de los tumores que pueden producir acromegalias van a ser los tumores del linaje inmaduro PIK1, donde están constituidas principalmente por células cromófobas. Estas van a ser poligonales o fusiformes y se clínicamente silentes. Se pueden acompañar de hiperprolactinemia, acromegalia o hipertiroidismo, y además son positivos para PIT1 y son normalmente mucho más agresivos. Los tumores acidófilos de células madres cursan con hiperprolactinemia, tienen una sutil acromegalia fugitiva con rasgos muy discretos de este síndrome y son positivos para el linaje PIT1. Además, la positividad para inmunistoquímica, prolactina extensa. Los tumores mixtos, somatotrofos, lactotrofos, son dos poblaciones celulares diferentes dentro de una sola lesión tumoral. Estos pueden ser somatotrofos densamente granulados o lactotrofos escasamente granulados. Cuando correlacionamos cuando evaluamos los correlatos patológicos en hiperprolactinemia, podemos determinar aquellos tumores lactotrofos que son positivos para PIT1 y receptores estrogénicos alfa. Entonces, recordar ser puros, escasamente granulares, que son prolactinomas o pignes lactotrofos que responden exquisitamente a la terapia farmacológica con agonistas dopaminérgicos. Estos están constituidos por células cromófobas positivas para PIK1, receptor estrogénico alfa y prolactina. Además,
los tumores lactotrofos densamente granulares son muy raros. Son, a diferencia de los escasamente granulados, resistentes a los agonistas dopaminérgicos y son tumores con altos niveles de prolactina. Tenemos que tener en cuenta cuando realicemos inmunistoquímica, estos van a tener una expresión difusa de prolactina citoplasmática. Otros tumores que pueden producir hiperprolactinemia, los mamosomatotrofos, los tumores maduros plurihormonales PIT1, los tumores mixtos somatotrofos lactotrofos, tumores inmaduros del linaje PIT1 o tumores de células acidófilas. Cuando conversamos sobre los relatos patológicos en el exceso de TSH, tenemos que tener en cuenta que TSH, como los inmaduros del linaje PIT1, plurihormonales inusuales, y los THOmas, que en este caso se utiliza como términos más que todo para evaluación clínica, pero para la evaluación biológica del tumor es un término que actualmente se encuentra mal empleado, por lo que deseamos utilizar la palabra tirotrofos puros. Estos tumores son positivos para el linaje PIT1 y son positivos en la inmunistoquímica para TSH. A diferencia de los anteriores, son tumores agresivos y que tienen característica importante común es la dosis extensa. Principalmente, de todos los tumores que producen exceso de TSH, el más agresivo son los tumores plurihormonales inmaduros del linaje PIT1. Y hay que tener en cuenta un diagnóstico diferencial muy importante, que es la hiperplasia tirotrofa secundaria a la insuficiencia tiroidea primaria que puede estar o que se relaciona a un hipotiroidismo primario de cualquier otra causa. Cuando correlacionamos a la enfermedad de Cushing con los tumores hipofisales, en cuenta que son o tumores que son pequeños y que presentan en sus características clínicas un exceso de cortisol. Estos tumores a la tinción histológica van a ser positivos para PAS y son muy basófilos. Además, cuando aplicamos los factores de transcripción hipofisarios van a ser positivos para TPIC nuclear y de forma citoplasmática a la inmunistoquímica con ACTH. Además, que tienen una reactividad citoplasmática, una reactividad de queratina muy intensa. Que tienen escasamente granulados o relacionados a las células corticotrofas, estos son tumores grandes, pero que presentan un síndrome de Cushing mucho menos intenso. Hay células cromófobas positivas y cuando aplicamos los factores de transcripción, el TPIC nuclear va a ser fuerte y variable, sin embargo, la tinción va a ser muy débil para CTH y PAS, a diferencia del del densamente granulado. Podemos tener en cuenta que este tipo de tumores tienen una citoplasmática. Y hay otra variante de estos tumores, como son los de células de Krebs, que en este caso son tumores raros que tienen un cambio hialino importante que se da por la degeneración vacuolar de las células basófilas, que son tumores que son más proliferativos, invasivos, recurrentes y metastásicos, que están constituidos por gránulos basófilos y que al momento de realizar los factores de transcripción dan positividad nuclear para TPIC y positividad citoplasmática tanto para PAS como para ACTH. Cuando hablamos de los con el exceso de gonadotropina, hablamos de que normalmente los tumores que producen exceso de gonadotropinas o síndromes de hipersecreción hormonal asociados a este eje son excepcionalmente raros. Sin embargo, los tumores gonadotropos corresponden al 40% de los pignes, siendo los más frecuentes, y en su mayoría son clínicamente silentes. Normalmente, estos tumores, cuando son funcionales, pueden cursar con gonadotropinas elevadas más esteroides. Y al aplicar la transcripción podemos ver positividad para el factor esteroidogénico 1 como factor de transcripción principal, GATA3 y receptor estrogénico alfa para factores de transcripción secundarios. Cuando hablamos de pignes clínicamente silentes, hablamos que simplemente es una descripción clínica en vista de que estos pacientes no presentan ningún tipo de manifestación clínica asociada a síndrome de hipersecreción humoral
Normalmente los síntomas asociados a este tipo de lesiones son síntomas de efectos de masa, como cefalea o defectos de los campos visuales, y estos se asocian aproximadamente al 70 al 75% a tumores del linaje gonadotropo o eh, del linaje gonadotropos. Los tumores corticotropos densamente o escasamente granulares corresponden al segundo lugar de tumores clínicamente silentes en orden de frecuencia, los tumores inmaduros del linaje PIT1. Que estos pacientes no tienen, o estos tumores, mejor dicho, no tienen características morfológicas de Pignet asociadas a biomarcadores que puedan dar positividad a algún tipo de secreción hormonal excesiva, y normalmente aquellos que no tienen estas características morfológicas de Pignet ni biomarcadores son denominados como tumores de células nulas. Por lo tanto, este algoritmo es muy para nosotros poder dar la definición y la clasificación de los tumores hipofisarios, teniendo en cuenta la evaluación de los 3 factores de transcripción principal como PIT1, TPIT y factor esteroidogénico 1. Si da positividad para factor esteroidogénico 1, entonces podemos hablar de un Pignet gonadotropo. Si hablamos de TPIT positivo, entonces inmediatamente podemos hacer ACTH o no, debido a que el diagnóstico o la sensibilidad de esta puede variar, y diagnosticar Pignet corticotropos. Si el diagnóstico sea positivo PIT1, entonces debemos de evaluar componentes celulares tumorales, y esto podemos hablar si es monomórfico o dimórfico. En este caso es importante aplicar factores de transcripciones adicionales como el receptor estrogénico alfa positivo para el dimórfico, o monomórfico en este caso como el GATA3 y el receptor estrogénico alfa. De ser positivo el receptor estrogénico alfa para dimórfico monomórfico, podríamos plantear la realización de bioquímica a través de inmunohistoquímica, lactina IgH, y poder diagnosticar tumores nitrófilos lactotróficos de células maduras acidófilas, o en este caso, Pignes mamosomatotrofos. En el caso de ser monomórfico y ser positivo para GATA3, ¿ok? En relación al receptor estrogénico alfa, podríamos plantear, dependiendo si la tinción es un positivo variable, un tumor pleurohormonal inmaduro de PIT1, o si es difuso, plantear un tumor inmaduro del linaje PIT1. Si es solamente positiva para GATA3, hacerle TSH y plantear un Pignet tirotécnico puros. En aquellos pacientes donde la positividad puede ser de prolactina, entonces poder plantear los Pignes lactotrofos que pueden ser positivos para nucleares, como son densamente granulares, o si tienen una positividad difusa citoplasmática, plantear un escasamente granular. Aquellos que dan positivos para GH, entonces podremos plantear Pignes somatotrofos. En los psicotrófos debemos realizar la extinción con citoqueratinas AE1 y AE3, citoqueratinas de bajo peso molecular como el CAN5.2, y evaluar el patrón de positividad. Si tiene cuerpos fibrosos mayor al 70%, plantear plantear un escasamente granular, y si tiene estos cuerpos fibrosos en más del 70% más anillo perinuclear, plantear tumores de células de Crop en caso de que sea positivo para Pignes corticotrófos. Y para aquellos que son positivos para Pignes somatotrofos, las panqueratinas y proteínas de bajo peso molecular para poder evaluar si es un tumor densamente granular. Si en el caso de los factores de transcripción primario hay más de 2 positivos, entonces podemos hablar de un Pignet plurihormonal inusual, y si ninguno de los factores de transcripción da positividad y no se puede dar una característica bioquímica o morfológica a estas lesiones, entonces podremos hablar de Pignet de células inmaduras. Esto es todo lo del webinar. Espero que me hayan podido comprender, que haya sido la charla de bastante provecho, y bueno, estoy abierto a cualquier duda. Y recordarles que esta exposición va a estar disponible por YouTube en los próximos días.